bueno, ahora ya estamos listos también para poder compartir con ustedes una interesante entrevista. Recuerden nuestra línea WhatsApp 913-16-2653. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Solís Puma. Él es un reconocido psicólogo aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo está, mi querido doctor? Bienvenido. Fiorelita, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y saludos a todas las personas que están al otro lado de la pantalla viéndonos. Gracias, mi querido doctor. Ya lo recibimos con el ambiente navideño, el arbolito, Navidad por todo lado aquí en nuestro set, mi querido doctor. Una fecha muy bonita, ¿no? Así es, ¿no? Todos estamos con la esperanza de la llegada de nuestro Salvador, porque Navidad es eso, ¿no? La preparación ante el nacimiento de Jesús. Y Jesús, pues, nos habla siempre del amor, del compartir, ¿no?, que tenemos que tener entre nosotros. Así es, ¿no? Y tiene que nacer precisamente en nuestros corazones, así es que ya estamos en toda esta etapa, pues, tan significativa de la Navidad. Es importante hablar de las familias también y diferentes situaciones, doctor, que van afectando a diferentes familias. Por ejemplo, la discapacidad. Hoy hablamos sobre cómo afrontar la discapacidad de un miembro de nuestra familia. Claro que sí. A veces las personas que no tenemos ningún tipo de discapacidad, pensamos pues que simplemente la discapacidad es algo pues que, bueno, un niño nació, ¿no?, con esa dificultad, con ese problema al nacer, ¿no? Puede ser algún tipo de parálisis cerebral, algún tipo de repente de problema del trastorno del neurodesarrollo, y lo enfocamos nada más de esa manera. Y no nos damos cuenta que cualquiera de nosotros puede presentar una discapacidad en algún momento. Ejemplo, un accidente de tránsito, ¿no? Un accidente de tránsito, de repente pierdo un brazo, pierdo una pierna, o tengo una lesión a la médula espinal y por lo tanto toda mi vida voy a tener que andar en silla de ruedas, ¿no? Ojo. Ya hay estudios que nos están diciendo que cada vez a más temprana edad las personas estamos sufriendo accidentes cerebrovasculares, lo que comúnmente se llama el derrame cerebral, ¿no? Un ACV. ¿Y por qué? El estrés y sobre todo los malos hábitos alimenticios, la comida chatarra, ¿no? Entonces estamos viendo que generalmente un ACV se veía a partir de los 60, 65 años, 68 años. Estamos viendo personas de 40, 45 años con ACV. Y un ACV, este accidente cerebrovascular, dependiendo en qué lugar se produzca, en qué área del cerebro se produzca la lesión, no sabemos qué dificultad o limitación va a tener la persona. Ya puede ser de repente al hablar, al movilizarse. Entonces, ojo, no veamos la discapacidad como algo ajeno o lejano a nosotros, que en cualquier momento nos puede ocurrir. Exacto, tenemos que estar siempre, ¿no?, con esta situación que puede ocurrirnos, que de repente en cualquier momento incluso nosotros mismos vayamos a atravesar ello. No significa que solamente pues sea una condición de nacimiento. Ahora, doctor, precisamente cuando esto ocurre de la nada, de imprevisto, ¿no? Todo a veces está bien, de un momento a otro, en un segundo la vida te puede cambiar. ¿Cómo afrontamos esto? Tanto con el paciente, que definitivamente va a cambiar su vida de un momento a otro, como la familia, ¿no? Es importante que nosotros reconozcamos que el apoyo psicológico lo necesitamos todos los miembros de la familia, no solo la persona que vaya a presentar la discapacidad. Así es. Muchas veces que nos dicen los pacientes en la consulta, ¿no?, cuando llegan a la consulta: estoy al cuidado de mi padre, estoy al cuidado de mi hijo y me siento cansado, ¿no? Me siento agotado. Es que acá hay una cosa. Todo en esta gestión del cuidado hay tres fases o componentes, que es la gestión o planificación. Por ejemplo, la primera fase, gestión o planificación. La persona cuidadora que está a cargo de un familiar que presenta alguna dificultad, alguna discapacidad,
tiene que estar viendo, uno, ya tengo que ver cuándo le toca su cita con el doctor. Otra, le faltan sus medicamentos. No tengo, ¿de dónde voy a comprar el medicamento para ahora que se me acaba? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer para trasladarlo? ¿A quién voy a llamar para movilizarlo, ¿no? Sacarlo de la casa al centro de salud, al hospital o al lugar que tenga que ir. Otra, las terapias, ¿no? Sus sesiones de fisioterapia que necesite, ¿no? El tratamiento que necesite. Entonces, hay una gestión del cuidado, hay toda una planificación. Entonces, yo mentalmente ya estoy planificando, ¿no? Lo tengo que llevar acá, de paso que si lo llevo por aquí, aprovecho para ir a comprar sus medicinas, ¿no? De paso, un ratito iré a la casa de mi hermano para que lo vea un rato, ¿no? Hoy día iremos a almorzar a la casa de mi hermano, del familiar. ¿Te das cuenta? Hay una gestión del cuidado, una planificación. Ahora también hay lo que llamamos el cuidado indirecto. ¿Por qué? Porque esta persona que tiene discapacidad, por ejemplo, si hoy día tengo que bañarlo, ¿el baño donde yo lo voy a bañar está limpio? ¿Las toallas están debidamente limpias? ¿Quién ha lavado las toallas? La ropa que le voy a poner, la ropa que ¿no? Para después de bañarlo, ¿no? Ya está limpia. ¿Quién lavó esa ropa? ¿Quién planchó esa ropa? Entonces, el cuidado indirecto son las labores domésticas. Ir al frigider, uy, no, falta esto para prepararle sus alimentos. Cocinar, lavar la ropa de él. O sea, no es solamente el cuidado directo, y ahí viene la tercera fase, ¿no? Acuérdate, gestión del cuidado, cuidado indirecto y el cuidado directo propiamente dicho, que es efectivamente atenderlo, ¿no? Si mi familiar tiene esta discapacidad, tiene Parkinson, ¿no? Tú sabes que es el temblor constante, ¿no? Sobre todo de las manos. Entonces, ese familiar no puede por sí solo llevarse los alimentos, ¿no? A la boca. Se cae, entonces yo tengo que darle de comer, ¿cierto? Entonces, ese cuidado directo no es solamente el cuidado directo, ¿no? Esa atención, de repente cambiarle el pañal, movilizarlo de la cama, bajarlo, cargarlo de la cama y bajarlo a la silla de ruedas, al coche, ¿no? Para sacarlo a que tome sol, ¿no? Para cuidarlo. Sino que viene la gestión del cuidado, la planificación, el cuidado indirecto y luego ya el cuidado directo propiamente dicho. Entonces a veces uno dice, pero si solamente te he dejado encargado que lo veas, ¿no? Si solamente Sí, pero tengo que calentar la comida, tengo que ver el frigider, ¿no? Tengo que preparar el baño, ver su ropa. O sea, no es solamente el hecho, míramelo, ¿no? O voy a salir un rato y apóyame. No. Entonces, eso es muy importante que entendamos los familiares, que es toda una responsabilidad y todo un trabajo. Y que muchas veces, a veces algún miembro de la familia tiene que asumir el rol del cuidador primario. Mira, todo depende a veces de la realidad económica de la familia. Una familia que económicamente está bien, tú sabes que incluso puede contratar los servicios de una enfermera profesional titulada y colegiada. Pero esa enfermera profesional titulada y colegiada va a cobrar sus honorarios como considera ella que se le debe pagar por su condición de profesional. Entonces hay otras familias que dicen, yo no tengo para pagar a una enfermera titulada y colegiada, entonces pagaré a una técnica, ¿no? Pero también la técnica tiene su precio, su tarifario de servicios de honorarios, ¿no? Y que no pasan de las 8 horas. Y si necesitamos un cuidado permanente de 24 horas al día... Tiene que ser doble turno. Exacto. Entonces a veces la condición económica no me permite tampoco una técnica en enfermería. Entonces acudimos a lo que llamamos la cuidadora primaria informal. ¿Y quién es la cuidadora primaria informal? Muchas veces un miembro de la familia,
la hija, el hijo, el esposo, la esposa, que no se han preparado para esto, ¿no? No es como un profesional. La enfermera pues es especializada y ahí en el área, por ejemplo, ¿no?, de geriatría, ¿no?, con pacientes geriátricos. Entonces, no, y tiene que aprender. O también tenemos la cuidadora primaria informal, que es una señora, ¿no?, una señora que trabaja de esa manera cuidando, ¿no?, personas, adultos mayores, cuidando ancianitos, que hace lo mejor que puede, ¿no?, que hace lo mejor que puede por atender y cuidar a estos pacientes, a estas personas con discapacidad. Y por lo tanto también no te va a cobrar como una enfermera titular ni como una técnica. Exacto. Te va a cobrar de repente un poco menos, pero también te va a cobrar. Entonces, ojo. Y ahora hay otra cosa también, mi querida Fiorella, que estamos viendo. ¿Qué nos dicen los índices de tasa de natalidad en nuestro país? ¿Están aumentando o están disminuyendo? ¿Disminuyendo? Disminuyendo, cada vez más. Cada vez más las familias, los matrimonios jóvenes no desean tener hijos y no tienen hijos. O hay uno, máximo dos, ¿no? Lo que en la antigüedad pues tenían 7, 8, 9, 10 más hijos, ¿no? Mira, yo tengo una amiga que trabaja en un hospital de la ciudad de Lima y es cardióloga, y me dice: Carlos, casi el 40% de mis colegas médicos, ¿no?, son solteras, no tienen hijos y no quieren tener hijos y no quieren tener familia, y no, porque se han dedicado, ¿no?, al desarrollo del campo profesional, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, y no solamente en el campo profesional de salud, en otras especialidades, en otras profesiones. Entonces, cada vez más, y de acá lo vamos a ver a unos 20, 30 años, la población del país va a ser una población adulto mayor. Y yo creo que el Estado, así como allá en otros países de primer mundo, tiene que ver políticas justamente para cuidar a estas personas, nuestros adultos mayores, que ahí se presentan la discapacidad, ¿no?, propias por lo avanzado de la edad. Y vamos a tener que tener, yo me imagino, de acá a unos 15 o 20 años, gobiernos municipales, gobiernos regionales, van a tener que establecer casas del adulto mayor, ¿no?, casas de reposo, que son subvencionadas o administradas por municipios, gobierno local o ministerio, ¿no?, de repente algún ministerio del gobierno, porque a eso vamos a llegar, porque hay gente que no tiene las condiciones económicas ni siquiera para pagar a un cuidador informal. ¿Y qué hacemos si esta persona adulto mayor no tuvo hijos? Porque esa fue su decisión, ¿no? Y ojo, que tampoco no es una responsabilidad de los hijos, ¿ah? No es que uno tiene hijos para que te cuiden en tu vejez, no. Lo van a hacer. Yo sé que los hijos lo vamos a hacer por ese amor y ese cariño que le tenemos a nuestro padre, lo vamos a hacer. Pero ¿qué haces si tu hijo, pues, por el desarrollo profesional se fue a trabajar al extranjero o formó una familia en el extranjero? ¿Te das cuenta? ¿No? O si tú tomaste la decisión de no tener hijos. Entonces, eso es muy importante que lo vayamos evaluando y ver. Sobre todo, ¿no?, mira, la gestión del cuidado, el cuidado indirecto y el cuidado directo. Por eso es que a veces decimos, no sé, me siento agotado, me siento cansado, ¿no? Porque muchas veces asumimos este rol del cuidador primario sin capacitarnos, sin estar preparados, y lo hacemos de la mejor manera, con la mejor voluntad, de todo corazón, pero a veces necesitamos siempre una ayuda, ¿no? Y ahí de repente vienen al otro punto que vamos a tratar, qué hacer en estos casos. Exacto, un tema muy importante el que estamos desarrollando, del cual absolutamente nadie está libre, nadie puede decir, bueno, a mí no me va a tocar, a mi familia no sabemos, mañana más tarde qué nos depara, doctor. Y vamos precisamente con esa pregunta, ¿qué hacer? Sí, lo primero, cuando tenemos en casa a un familiar con discapacidad, tenemos que entender que este familiar ha perdido esas facultades para poder valerse por sí mismo. Y sobre todo en estas habilidades que tenemos cada uno de nosotros, que es el autocuidado personal, ¿no? Por ejemplo, alimentarnos, o sea, no necesitamos que nadie nos dé un alimento. El aseo, ¿no? No necesitamos que nadie, pues, ¿no?, nos dé un aseo. La movilización,
¿no? Yo tranquilamente me levanto, por ejemplo, lo mínimo que podríamos pedir, movilizarme, es levantarme de mi cama y ir a los servicios higiénicos, ¿cierto? Son necesidades básicas, fundamentales de autocuidado, que todos lo tenemos. Pero cuando tenemos un familiar con discapacidad, estas necesidades básicas de autocuidado lo pierden. Y ahí tenemos que entrar nosotros. Entonces, en primer lugar, decirle a la persona que va a cumplir el rol de cuidador primario que no eres invencible. O sea, no es que tú todo lo vas a poder, ¿no? O sea, yo ahora... Me hago cargo. Me hago cargo y yo todo. como sea lo tengo que sacar adelante. No eres invencible. Siempre vamos a necesitar ayuda. Eso es lo primero que podríamos decirle al cuidador, ¿no? Yo sé, ¿no?, que hay ese amor de padre, de madre hacia un hijo, el amor de hijo o de hija hacia un padre o hacia una madre, ¿cierto? Pero no eres invencible, no eres una roca. O sea, eres un ser humano que también se va a cansar, que también se va a agotar y que también necesita ayuda, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que tenemos que enfocar y prepararnos mentalmente para eso. Segundo lugar, que también necesitas un tiempo y un espacio para ti. Eso es importante. A veces entra como una especie de sentimientos de culpa, ¿no? De repente tengo un hijo con parálisis, tengo un hijo con una discapacidad, silla de ruedas, y me aboco todo mi tiempo y toda mi disposición y todas mis atenciones al cuidado de él y me descuido. No, tú necesitas un tiempo también para ti. Y eso es importante decirle a este cuidador primario. Entonces, en la familia, así como hay un cuidador primario, tiene que haber también un cuidador secundario. Porque yo también tengo derecho a llevar mi vida, ¿no? Eso tenemos que decirle al cuidador primario, a la mamá, por ejemplo, ¿no? Tienes derecho a salirte a reunir con unas amigas, tienes derecho a salir a una reunión. Entonces, para eso, con el esposo, con la pareja, ¿no?, se habla y se conversa. Mira, estoy planificando estas actividades. Y vamos haciendo como una planificación mensual, ¿no?, de las actividades. Y eso es importante. O si de repente es un adulto mayor al que tenemos esa responsabilidad con los otros hermanos, ¿no? Mira, yo tengo esta semana de esto, entonces yo necesito tu ayuda para esta semana. ¿Por qué? Porque yo necesito también un espacio y un tiempo para mí. Y eso es importante. Ahora, ¿qué pasa si soy hijo único? ¿No? ¿Qué pasa si soy hijo único? Bueno, por ahí de repente tenemos la red de apoyo, puede ser un primo, un familiar, ¿no?, que también ha conocido al tío, a la tía, y por ahí, o sea, no tengas miedo en pedir ayuda. Eso es importante. Por eso te decía, lo primero, ¿no?, no te consideres que eres invencible, o sea, que ya tú y yo solo, no, porque va a llegar un momento en que vas a explotar. Y puedes colapsar también, exacto, ¿no? Entonces tienes que saber pedir ayuda. Entonces ahí tienes a un primo, a un familiar, ¿no?, una prima. ¿Sabes qué? Ayúdame, ¿no? Necesito, apóyame. Eso es importante. Y en todo caso tenemos lo que te decía, ¿no?, los cuidadores primarios informales. Bueno, ver los servicios de una señora dependiendo de dónde está mi economía, ¿no? Dependiendo de dónde está mi economía y pedir ese apoyo, ¿no? Entonces eso es importantísimo. Otra, que a veces no lo hacemos. Saber ser agradecido por el más mínimo tiempo y gesto de ayuda. Eso es importantísimo. A veces se agobia el cuidador primario que está permanentemente al cuidado de este familiar y de repente, ¿no?, yo que sé, viene mi prima, le pido el favor a una prima, ¿no?, y de repente se olvidó de darle el medicamento. No sé, ¿no? Pero es que no habría pero ni siquiera le has podido dar el medicamento. O sea, encima le hago todo un problema, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces hay que saber hacer agradecido. Agradecido en este sentido de reconocer ese tiempo, ese espacio, esa ayuda. Y si no lo hizo con el cuidado, el detalle que tú tienes, en ese momento, control de emociones, ¿no? Porque si tú no vas a controlar tus emociones y encima te vas a desbordar, ¿no?, y decirle, pero ¿cómo es posible que no te haga esto? Entonces, ¿qué va a pasar?
que esa persona, ese familiar, ¿no? que te está ayudando, simplemente a la próxima, ¿qué va a hacer? Te va a poner la pared, ¿no? Y te va a decir, no puedo, no tengo tiempo, discúlpame. ¿Por qué? Porque no sé ser agradecido. Hay que explicar de repente, no, sí, bueno, se te ha pasado. Es que me olvidé de decirte eso, ¿no? Me olvidé de decirte que de esta manera yo le doy de repente, ¿no? De repente la pastilla me olvidé yo de decirte que la trituro, ¿no? La hago polvito y le doy con el juguito, ya está, ¿no? Y con la cañita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pero ya le di. A veces de repente a mí se me fue, ¿no? Entonces la otra persona no sabe cómo darle el medicamento, no sabe lo que tú haces y piensa, cierra la boca y no quiere, ¿no? Entonces, esas cositas, ¿no? A veces hay que explicarlas. Otro, y muy importante, favorece la autonomía de ese familiar con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Favorece la autonomía. O sea, claro, no vamos a esperar pues que se vaya a trabajar, que vaya a hacer las compras, ¿no? Y decirle, tú tienes que poder y corre a la tienda y compra, no sé, pues compra la fruta, ¿no? O sea, dependiendo qué tipo de discapacidad tenga, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Tiene dificultad para mover el brazo, por decir, ¿no? Tiene una hemiplegia. Pero por ahí está haciendo su esfuerzo de repente con esta mano que no la puede movilizar bien y esta mano que no es dominante, de repente él poquito a poco puede ir tomando el jugo, ¿no? El mate, ¿no? Un poco de agua y poquito a poco lo va haciendo. Entonces favorece. A eso se llama favorece la autonomía. Ayúdale, ¿no? Ayúdale. O sea, no estés tú permanentemente ahí dándole a la boquita. Si vemos que puede, entonces hay que estimularlo, ¿no? Como se llama el familiar, ¿no? Raúl, por ejemplo. Raulito, tú puedes hacerlo, a ver, haz tu esfuerzo. Y lo vamos ayudando. Entonces, eso se llama favorecer la autonomía. O, de repente, ¿no? Está en la silla de ruedas ¿no? Y de repente para movilizarse al baño. Pero con el andador, ¿no? Se le pone un andador y se le estimula eso. Tú puedes, Raulito, ¿no? Tú puedes, a ver, vamos. Y él con su andador va movilizándose. Exacto. Pero si nosotros todos se lo hacemos, no favorecemos esa autonomía. Pero ojo, nuevamente repito, dependiendo del tipo de discapacidad que tenga nuestro paciente o nuestro familiar. Porque si es un familiar cuadraplégico, claro, no le vamos a exigir que haga algo que todo, pues, obviamente no está dentro de sus posibilidades. Exacto. Entonces, eso es muy importante. Y otro también es, no abarques todas las tareas. Pon límite a las tareas que tú puedes hacer y pon límites al tiempo que tú también puedes dedicar al cuidado de tu familiar, para que todos en familia trabajemos como un equipo. Y eso es muy importante. Perfecto, doctor. Muchas gracias por estas recomendaciones. Un tema muy importante y, por supuesto, no descuidar nuestra salud psicológica también para poder saber, pues, sortear con estas situaciones que nos toca vivir. Doctor, para aquellas personas que quieran tener algún tipo de consulta con usted, ¿cómo lo podemos contactar, por favor? Muchas gracias. Bueno, me pueden contactar al 958-790236. Gustosamente, para poder atenderlos. Ahí está apareciendo en sus pantallas la información, así es que ya lo saben. Hoy nos acompañó, como siempre, el doctor Carlos Solís Puma, abordando un interesante tema. Doctor, que tenga una linda semana. Igualmente para ti y hasta otra oportunidad. Gracias, mi doc. Nos vamos a la pausa, amigos. Esto es Nuevo Día Magazine. Volvemos con más para ustedes.